pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. El niño del pesebre es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y ahí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que vamos hoy a alabar al Señor son: la primera pertenece al musical Historia de un nacimiento y es el anunciamiento a José, y la segunda está en nuestros signarios y es el número 116, o Pueblecito de Belén. Y podemos dar la gloria al Señor porque, como dice este último himno, en medio de la quietud de la noche, en el silencio y en la paz de la noche, Dios mostró su gran amor al mundo, y estamos agradecidos y nuestros corazones gozosos por haber recibido este don de Dios en nuestros corazones, y los llena de seguridad, de paz, al saber que Dios está con nosotros siempre. Así que vamos a alabarle a Él en esta tarde juntos. Pues bendiciones, hermanos. No temas, José, hijo de David, recibe a María, tu mujer, pues el ser que en ella formándose está, del Espíritu Santo es. Un hijo a luz ella dará, Jesús por nombre le pondrás, pues a su pueblo salvará y sus pecados quitará. Todo esto sucedió porque Dios lo anunció. Una virgen concebirá y un hijo a luz dará. Emmanuel su nombre será, que traducido es. Dios con nosotros se ha hecho carne, Cristo Jesús el Señor. José, tu hijo nacerá y a su pueblo salvará, de sus pecados redimirá, lo anunciado se cumplirá. José del sueño despertó y a María él recibió,
esto sucedió porque Dios lo anunció. Una virgen concebirá y un hijo a luz dará. Emmanuel su nombre será, que traducido es: Dios con nosotros se ha hecho carne, Cristo Jesús el Señor. Todo esto sucedió porque Dios lo anunció. Una virgen concebirá y un hijo a luz dará. Emmanuel su nombre será, que traducido es: Dios con nosotros se ha hecho carne, Cristo Jesús el Señor. Dios con nosotros se ha hecho carne, Cristo Jesús el Señor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos y a cada uno. Espero que estéis todos bien. Consideramos en esta tarde la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versos del 18 al 25. Y vamos a dar lectura al texto. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José, y antes que convivieran se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en cada uno de nuestros corazones, y podamos cambiar aquello que fuese necesario. Situación difícil, la de José. El jueves pasado veíamos la exposición de nuestro hermano, oíamos, mejor dicho, la exposición de nuestro hermano Samuel, y ahí vimos la anunciación a María en el Evangelio de Lucas y cómo María reaccionó, la disposición que ella tuvo a que se hiciese en ella la voluntad de Dios y se sujetó y fue obediente. Y ahora vemos el caso de José, que no vamos a decir que él no fuese obediente, pero sí hay algunas expresiones que nos llaman la atención. En primer lugar, se nos dice: José, su marido, como era justo y no quería difamarla, al enterarse de la noticia, determinó dejarla secretamente. ¿Qué pasaría por la mente de José? Pues parece ser que lo primero que viene a su mente es cómo salvaguardar a su prometida. Ellos ya eran un matrimonio, pero todavía estaban en ese proceso de llegar al casamiento. Pero él estaba viendo cómo enfrentar una situación que le superaba. Y en esta situación, él, tal vez por la meditación, el cansancio, entra en sueño. Y se nos dice en la Escritura que mientras pensaba
en cómo salir de esta situación. Entra en sueño y el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto trajo en José una convicción, al igual que en María, de saber que la situación estaba controlada. Aunque ellos no tenían directamente el control, la situación estaba controlada. Y el que había tomado el control, ¿quién era? Nos dice aquí que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién mejor para controlarlo todo que aquel que tiene el poder, verdad, en sus manos? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo eterno del Dios eterno se humana. Este es el gran milagro de Dios. Imposible de entender. Vemos aquí a dos protagonistas, pero que son actores secundarios. Tanto María en su obediencia, en su disposición, como José en su proceder justo, no dejan de ser instrumentos en las manos de Dios, para que Dios intervenga. La bendición aquí está en la disposición de los corazones en dejar actuar a Dios en sus vidas. Y aquí entramos en este gran milagro de Dios, imposible de entender. Nos quedamos sin palabras, atónitos, ante todo el amor mostrado por el Dios Trino. ¿Qué ha podido ver en nosotros para que actúe de esta manera? Y es lo que a veces al ser humano no es consciente, no somos conscientes en nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, describe de la siguiente manera este hecho. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese. ¿Y cuánto hizo esto? Esto lo hizo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y este tiempo es el que se estaba cumpliendo en estos momentos en José y María. El Espíritu Santo había tomado las riendas de estas vidas, las estaba usando para que el Hijo eterno de Dios viniese a este mundo. Claro que podemos resaltar la actitud de María y la actitud de José, cómo ellos se dejaron en las manos de Dios y cómo ellos no pusieron impedimentos. Pero la gran realidad es cómo Dios interviene en la historia. En nuestro texto podemos subrayar esta figura, pero la actitud y la disposición de José no son los protagonistas. Debemos hacer énfasis en el papel del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad en la historia de Jesús. En momentos como los que vivimos debemos afirmar con fuerza el tremendo milagro de la Encarnación. En ella no hay mediación humana, o mejor dicho, lo concebido en María no es por obra de varón, sino por obra de Dios, el Espíritu Santo, como hemos meditado anteriormente. Por ello debemos hablar de concepción virginal. Pasado el tiempo, José y María, como cualquier otro matrimonio, tendrían más hijos, como vemos en el versículo 25 del capítulo 1. Pero solamente uno sería el Hijo del Altísimo, solo uno sería el Hijo del Eterno Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el nuevo hombre, el segundo Adán, que saldría triunfante de su vida y de la muerte mediante resurrección. Dios ha estado con nosotros en la persona de Jesús, Señor y Mesías, ¿verdad? Como leemos en el verso 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios ha estado con nosotros en la persona de Jesús. Señor y Mesías, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él salvó y sigue salvando a su pueblo
de sus pecados. Nos dice en el verso 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes comentaba que tanto María como José no son los protagonistas de la historia, es el Espíritu Santo. Y es interesante tenerlo en cuenta. Me gustaría resaltar algunos textos también que nos apoyen en esta realidad del cumplimiento del tiempo y cumplimiento de las profecías, hablando sobre la persona de Jesús. Algunos versículos. Encontramos en Números 24:17 lo siguiente: lo veo, pero no ahora, lo percibo, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Quebrantará la frente de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. En Isaías 11, del 1 al 5, se nos dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se inspirará en el respeto al Señor. No juzgará según lo que vean sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Jeremías nos dice: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y le pondrán por nombre: el Señor, justicia nuestra. Jeremías 23, 5, 6. Estos textos eran pensando en la profecía de su venida. Sin embargo, también podemos encontrar textos sobre el porqué de su venida, por qué es necesaria su venida. Estos versículos explican por qué Jesús eligió venir a la tierra y por qué esto es importante para el mundo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, sin embargo, nos dice lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene por juez a éste. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Juan 12, 46, 48. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4, 13, 16. Hay muchos versículos para considerar. Dios ha estado con nosotros en la persona de Jesús, Señor y Mesías, como nos dice el verso 23. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él salvó y sigue salvando a su pueblo de sus pecados. Ya han pasado más de 2000 años. El Señor Jesús vino como un bebé para experimentar la vida como una persona y logró hacer lo que nadie más en la historia hizo. Vivió sin pecado para poder sacrificar su vida por los pecadores y abrir un camino para todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él.
Él le dio al mundo su palabra, tanto las Escrituras como a sí mismo, para este gran propósito de poder alcanzar hasta el más insignificante de la tierra. Estudiar la Biblia, estudiar la palabra, nos ayuda de una manera maravillosa, nos acerca a Dios, y más en este tiempo de Navidad. Hermanos, Dios ha estado con nosotros en la persona de Jesús, Señor y Mesías. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él salvó y sigue salvando a su pueblo de sus pecados. No tenemos más que dar gracias por haber enviado a Jesucristo. Darle gracias por haber hecho un hombre como nosotros, pero sin pecado, y habernos salvado de la condenación eterna. Dar gracias al Espíritu Santo por haber realizado el milagro de la concepción virginal en María. El relato que hemos considerado acaba en el versículo 24 y 25 diciendo lo siguiente: Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Tanto María como José, actores secundarios en base a la presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que son los protagonistas de esta historia. Nosotros seguimos siendo actores secundarios, pero damos gracias a Dios. El Señor Jesucristo, el Mesías siervo, anunciado, vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y somos avisados también por la Escritura. Se nos dice: tened cuidado de que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas que se basan en las tradiciones de los hombres, en los rudimentos del mundo y no en Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza de Dios, y vosotros estáis llenos de Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Colosenses 2, 8, 10. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tiempos de reflexión, tiempos de la Navidad, tiempos del Mesías siervo, el anunciado. Y la responsabilidad va pasando también a cada uno de nosotros, pero una responsabilidad de gozo, de saber que estamos en el Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a cada uno. Sobre todo que, como ya venimos escuchando en la responsabilidad que tenemos, vayamos disponiendo nuestros corazones con ese propósito de seguir descansando en Él, pero sobre todo de seguir disfrutando con Él para que otros también le conozcan. Que el Señor nos bendiga a cada uno, y hasta que nos volvamos a juntar, Dios mediante, este próximo domingo, y podamos ser luz y sal allí donde Él nos ponga. Que Él los bendiga. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por los ejemplos que encontramos, Señor, reflejados tanto en José como en María, de la disposición de sus corazones, Señor, a sujetarse a tu voluntad, a estar gozosos, Señor, en medio de la responsabilidad que ellos tenían frente a sus convecinos. Gracias, Señor, por el coraje, por el valor,
por el testimonio de ellos, pero sobre todo gracias, Señor, por venir a salvarnos, por saber que para ti somos de gran valor, esta piedra preciosa escogida, Señor. Gracias que el Señor Jesucristo puso todo de Él, se vació, Señor, viniendo a este mundo. Y en esta posición, Señor, Él aguantó hasta la muerte, muerte de cruz, por amor a nosotros. Gracias por estas fechas entrañables y también por el privilegio que nos concedes de tener un mensaje a compartir con otros. Que tú vayas preparando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para ser útiles también para ti, al igual que José y María, Señor, en la responsabilidad que nos toque. Danos la fortaleza, el coraje y la responsabilidad de hacerlo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.